debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra Contracolumna por aquí, por la revista internacional Contraportada. Esta es una columna de la Escuela Nacional Constituyente y de la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente. Hoy es domingo 20 de julio del 2025 y estamos de fiesta. Pues hay una tradición en Colombia porque se celebra, se conmemora el grito de independencia del 20 de julio. Y este programa lo vamos a estar viendo todo el mes de julio, todo el mes de agosto, porque va a ser un programa de gran impacto. Porque recuerden, mis queridos amigos, que hoy es la cuarta jornada, la cuarta parte de la línea investigativa de la Escuela Nacional Constituyente que hemos denominado hacia la construcción de una nueva historia del proceso constituyente en Colombia. Una historia nueva de las constituciones en Colombia, reescrita, reingeniería de la historia colombiana. Y lo estamos haciendo desde la Escuela Nacional Constituyente, pero no estamos solos, les decía yo la semana pasada. Está con nosotros un equipo de docentes muy importantes de todo el país, pero sobre todo de Santander, Colombia, Ocaña, Bucaramanga, Cúcuta, Bucaramanga, El Socorro, Santander, que es una provincia, una zona, un departamento fundamental para la historia de Colombia. Recordemos la Revolución Comunera, El Socorro, Santander, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, bienvenidos a esta cuarta parte de la historia del proceso constituyente en Colombia. Un abrazo fraterno de su amigo y servidor Javier García Felizola, originando desde Santa Fe de Bogotá, aquí cerca del Palacio de Nariño y de la Plaza de Bolívar. Nos encontramos originando todos estos días, todas estas semanas. Hoy tenemos un invitado muy especial que ha sido uno de nuestros profesores. Yo lo veo como un tutor, como un amigo que nos va orientando, porque es una persona muy importante para la construcción de esta historia, de esta nueva historia. Porque sin duda hemos encontrado que la historia colombiana ha sido escrita de una manera distinta a la realidad que ha ocurrido en nuestra historia colombiana. Hoy tenemos un amigo nuevamente, ya hicimos un programa con él sobre la Revolución Comunera. Es uno de los investigadores más importantes del país en el tema de la reingeniería, la reconstrucción, el nuevo constructo de una historia para Colombia. Es un amigo que ha sido juez, es historiador, fundador de varias universidades, entre esos la UIS de Santander, la Universidad Industrial de Santander, profesor, constitucionalista, abogado. Está con nosotros en este set, en esta columna, en esta sesión, en esta parte número 4, el profesor Rubén Fernando Morales Rey. Vamos a darle la bienvenida al profesor Rubén. Bienvenido, Rubén. Muchísimas gracias, Javier. Otra vez aquí en esta reingeniería, lo nombró muy bien usted, es de la historia. Esa historia que nos hicieron fue una ingeniería completamente absurda. Sí, bueno, eso es lo que vamos a... Se la inseminaron, se la inyectaron a nuestras propias generaciones como mitos fundadores. A nosotros no nos fundó España, a nosotros no nos fundó Francia, a nosotros no nos fundaron los imperios. Fuimos grandes e inmensos antes de los imperios, el imperio Inca, el imperio Chibcha, el imperio México. Entonces, que no nos vengan a creer tan pingos. Es mi libro, se escribe mi libro. No nos crean tan pingos de meternos una historia
chiviada, una historia chiviada por la derecha clerical criolla que tenía intereses políticos y económicos en narrarnos esta historia. Y los pobres bachilleres y los pobres estudiantes y toda la gente que no estudió, pues se come ese cuento. Mire, la tesis de hoy, dentro del título que vamos a poner y que vamos a dirigir, el objetivo de hoy va a ser decir lo siguiente: vamos a atacar o a enfrentar, creo que a hacer la reingeniería de la historia sobre el 20 de julio de 1810, que no fue ni grito, ni independencia, ni liberación, ni nada. Ese día fue exactamente la negación, fue exactamente la negación de toda nuestra libertad, porque nosotros nos liberamos del régimen español el 16 de marzo de 1781. Vamos a mostrar cómo el 20 de julio de 1810 fue un montaje de un sainete. Ese es el mito. Todos salen a celebrar, pero los que celebran son el triunfo de la clase dominante esclavista, española, etcétera. Rubén, profe, muy bien, excelente. Entonces, pero vamos, como este es un escenario pedagógico de educación popular y usted es un educador popular, porque hemos sabido que usted, su metodología, su paradigma y su fuente radica en los indígenas y en los sectores populares. Por lo tanto, yo a usted lo he categorizado con mucho respeto en los diálogos que he tenido con usted, de que usted es un educador popular. Entonces, eso es muy importante para nosotros, porque nosotros en esta Escuela Nacional Constituyente promulgamos la educación popular de Paulo Freire y el paradigma sentipensante de Orlando Falborda, el cual usted encarna, incluso de Estanislao Zuleta, del Valle del Cauca. Usted lo encarna de una manera extraordinaria, profesor Rubén Fernando Moreno Rey. Profesor Rubén, vamos por partes. Entonces, hay un tema que la vez pasada quedamos pendientes. Pero óigame, a mí se me olvidó saludar al amigo Mauricio García, mi paisano. ¿Dónde está? Mauricio. Aquí en Bucaramanga, chévere. Un abrazo. Adelante. Lo mismo. Mauricio García, arquitecto, asesor del próximo alcalde de Bucaramanga, doctor Rubén. Un abrazo fraterno. Lo que se puede, lo que se hace, se puede. Bueno. Gracias, Mauricio, por todo el apoyo técnico y académico que estás haciendo allá también en Bucaramanga. Un abrazo a todos los mangueses a través de Mauricio. Suerte. Chao. Bueno, profesor Rubén, entonces vamos por parte, haciendo como una línea de tiempo. No nos vamos a desesperar porque hoy se va a caer la historia de Colombia en dos, va a romperse mitos y lo hacemos con mucho respeto. Ojo, esto no es una falta de respeto, sino que la verdad hay que decirla como es. Nosotros no podemos seguir engañando al pueblo colombiano y tenemos que revisar con mucho respeto la historia de Colombia, ponerla en su sitial correcto como es debido y no seguir creando unas fantasías que no tienen nada que ver con lo que realmente sucedió. Y ese es uno de los propósitos de esta columna, de este escenario. Entonces, hay un tema que la vez pasada quedó pendiente: el derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario brevemente para nuestros oyentes, nuestros cibernautas? ¿Y cómo impacta el concepto del derecho consuetudinario en la primera constitución de 1781, que es la Revolución Comunera, y la Constitución Comunera con 35 artículos? ¿Por qué usted considera que eso está vigente todavía? Por favor, profesor. Totalmente está vigente la constituyente de 1781. Todas las constituyentes son constructoras de la nación, o sea, el parto, la partida de nacimiento. La partida de nacimiento es donde tenemos todo el registro de quién nace y quién no nace.
ser o no ser, to be o no to be. Entonces, esto, compañero, entonces la partida de nacimiento de nosotros está en la constituyente de 1781, que 1781, que es el registro de 35 artículos magnos. Le explico a los estudiantes qué es un texto magno. Magno es la mamá, magno es el origen, magno es la nación. Cuando usted escucha nación, es una cosa distinta a Estado, es una cosa distinta a gobierno. La nación es la fundación. Nosotros nos fundamos con la constituyente. El 20 de julio de 1810 no fue ni grito, porque nadie gritó. Fue un fiestazo. No fue ni independencia. No hubo ninguna independencia. Éramos ya libres. Francia nos había declarado la libertad por medio de Napoleón, de la Revolución Francesa. Nos había declarado en 1810 libres por medio de su hermano Pepe Botellas, que era el rey, era el gobernante de América. Aquí no había gobernantes españoles. El de España estaba allá preso a órdenes de Francia, de Napoleón. Entonces esto, la constituyente de 1781 nos dio la partida de nacimiento, 35 artículos magnos. Lo que decía el doctor Javier, es una cosa, es el derecho escrituario, el romano, el de la mentira y el notarial. Otra cosa es la construcción desde el derecho constitucionario, o sea, desde la base que genera el derecho, que es el pueblo. El 20 de julio de 1810 no hubo pueblo. Hubo 2, 3 pelagatos que montaron un sainete desde el observatorio astronómico con un sabio, Caldas, con otro tramposo, Amari Borbón, con otro tramposo, el español, alcalde ese día de Bogotá, que se llamaba Vicente Pey y Andrade, con el tramposo Camilo Torres, con el tal llamado tribuno del pueblo Acevedo y Gómez. Armaron un golpe de Estado, un golpe de un invento, más o menos parece que fue ayer, el de Leiva. Dijeron, vamos a tumbarnos, vamos a tomarnos el poder, y empezaron. Vamos a darle, a pedir un florero que prestaron, y no pasó nada, absolutamente nada. Se reunieron y figúrense, compañeros y ciudadanos colombianos, ¿a quién nombraron de presidente estos tramposos? Al virrey español, Amari Borbón. Imagínense. O sea, el primer presidente de Colombia, ¿quién fue el primer presidente de Colombia? Amari Borbón, el primero del acta de la Constitución de 1810. Eso es una grosería, primero. Segundo, de la historia. Pero ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? La clase dominante, para la clase dominante aplastar a la clase dominada ¿de quiénes? De los esclavos, de los indios, de los indígenas y de los demás. Era para eso. Y los clérigos. El clérigo que firmó era el arzobispo de Bogotá, que se llamaba Juan Pey, hermano de Vicente Pey, el alcalde. Ellos fueron los que hicieron ese sainete del 20 de julio de 1810, pues para decir que es que que estaban tratando. Ellos lo que querían era tomarse en el poder tipo Leiva y tumbar a Pepe Botellas, que era el delegado de la Revolución Francesa. ¿Qué decían? Que se iban a ir para el infierno, porque iban a contradecir a Juan Pey, el traidor Juan Pey. Ahorita les cuento quién es Juan Pey, quién es Vicente Pey, quién es Camilo Torres y quién es Acevedo Gómez. Todos ellos. Entonces, ¿quiénes eran ellos entonces? ¿Qué fue lo que se hizo realmente? A ver, los contextualizo ya figurativamente. Aquí estaba mandando Francia en América. Aquí no había ningún imperio español ya. Estos tramposos
Vinieron y trajeron a Mario Borbón y lo pusieron rey, virrey, presidente, primer presidente. Segundo presidente de Colombia. Escuchen, colombianos, escúchenlo. Fue exactamente Vicente Pey y Andrade, primer presidente. ¿Quién era Mario Borbón? Pues un virrey. ¿Quién era él? El alcalde de Bogotá nombrado por el virrey, nombrado por el rey de España, que estaban nombrados ahí en Bogotá. ¿Quiénes eran ellos? Entonces, ¿quiénes fueron los que gestaron este sainete del 20 de julio? Exactamente los hijos de los traidores de la revolución comunera del 16 de marzo de 1781. Le hago la lista. Primer presidente, a Mario Borbón, representado por el arzobispo virrey de 1781. España. Primer presidente, imagínense, 20 de julio. Segundo presidente, el vicepresidente. Como no se pudo nombrar Pey, no se pudo nombrar a Mario Borbón porque tenía sangre española y les daba pena porque era una grosería ponerlo en el acta que el virrey era el rey y que era el primer presidente, pues pasaron al vicepresidente que era hijo de españoles. ¿De quién era hijo nuestro gran primer presidente de Colombia? Vicente Pey Andrade. Del asesino de Galán, el oidor y juez Vicente Pey, Juan Vicente Pey y Rubio. ¿Listo? Sí ve que los que traicionaron a la revolución comunera fueron los que tramposearon los Leivas aquí del 20 de julio de 1810. Segundo presidente, después de Pey. ¿Quién fue? El otro traidor. ¿Quién era? Era exactamente el hijo de Jorge Tadeo Lozano, vizconde de Pastrana. ¿Quién fue él? Él fue el negociador tramposo que hizo el cohecho con el gran traidor de la revolución comunera, Juan Francisco Bermeo. Segundo vicepresidente. Segundo presidente de Colombia, el hijo del otro traidor, entre la iglesia, entre el arzobispo virrey, el asesino, entre Juan Vicente Pey Rubio y Pastrana, hicieron la manguala del cohecho, que se tiraron a los comuneros, que los mataron y que que opacaron, no terminaron la revolución. Usted preguntó, la revolución comunera y la constituyente comunera sigue vigente, porque no ha sido derogada, porque se firmó por 20.000 hombres y las cosas se derogan. Firmó el gobierno español que se retiraba y firmaron 20.000 hombres. Mire a ver dónde está el retiro de la firma de los 20.000 hombres colombianos que firmamos. 2025 vamos a reafirmarla, está viva. ¿Qué decía? Toda la liberación en 1781. Entonces, ¿quién fue el tercer presidente de Colombia? El traidor Camilo Torres. Otro mito. Camilo Torres, ¿quién era? Camilo Torres era un hombre que quería tomarse el poder, así como Leiva, tomarse en el poder con esos tramposos allá del observatorio astronómico, quería tomarse el poder. ¿Y qué le dieron de regalito? La tercera presidencia. ¿Quién fue el tercer presidente de Colombia? Pues nada menos ni nada más que el traidor Camilo Torres. ¿Por qué es traidor Camilo Torres con José Acevedo y Gómez, el firmador del Memorial de Agravios, tramposo Memorial de Agravios? ¿Y quién fue Camilo Torres? Ellos fueron los traidores, el traidor tercer presidente de Colombia. ¿Qué hizo él? Al otro día de firmar el acta, a los días siguientes de terminar el acta que se quemó, que se desapareció, después les explico eso. Esa acta del 20 de julio que fue un sainete, declararon desiertos, destruidos todos los resguardos indígenas. ¿Por qué es traidor?
a la iglesia, porque es que lo único puro que dejó el dominio español en América fueron los resguardos del Papa, del Sagrado Papa, que era el representante del rey y del virrey y que estaban aquí y dijeron, para que no matemos a los indios que eran en proceso de evangelización, entonces los liberamos de los resguardos. ¿Qué era liberar los resguardos? Que estos tres pelagatos comerciantes dominantes, españoles, criollos, vivarachos, liberan a los resguardos, que fue una institución que hizo Fray Bartolomé de las Casas, el gran potentado económico. No era un pendejo así que tuviera 2 o 4 pesos, no, era un potentado económico que se alió con el Papa y dijeron, mire, me van a matar a los indios, libérenlos en los resguardos. Y estos mugrosos del 20 de julio de 1806, Camilo Torres y José Acevedo y Gómez, liberaron y quitaron los resguardos y llegaron los comerciantes y se tragaron las tierras de Sogamoso, de todo Colombia, de los indígenas. Le quitaron las tierras a los indígenas. ¿Eso es liberación? ¿De quién? Bueno. ¿Y qué pasa cuando les quitaron las tierras? Porque son esclavos, los vuelven esclavos. Entonces, todos los traidores de la revolución comunera fueron los presidentes hasta hoy. Y no se diga del siguiente presidente, Santander, aliado con Pey Andrade. Lo escondió en 1810, en 1811, en 1812, lo escondió en el 12, cuando llegó el régimen del terror, junto con Murillo aliado de Santander, lo escondieron en Alolaima y vino a aparecer como ministro de Hacienda el 7 de agosto del 19, dependiendo de quién, del gobernador, del presidente Santander, que se quedó mientras Bolívar iba bajando a luchar para lo que correspondía a la libertad del sur de Bolívar, que era el libertador de los españoles. Rubén, Sígame. Mira, bueno, muy bien, vamos a hacer una precisión, un contexto complementario para nuestros cibernautas. En 1804, óigame bien, 1804, comenzando el siglo, ¿verdad? El siglo XIX, 1804, ya Napoleón Bonaparte había derrotado a España y se había emitido el código napoleónico o código civil de Napoleón en Francia, el emperador Napoleón Bonaparte, y este código se convirtió en un modelo mundial a partir de, obviamente, la Revolución Francesa, porque en ese Código Civil de 1804, fíjense el año en que estamos, 1804, y el grito de independencia fue 6 años después, en 1810. Y en ese Código Civil se hablaba de la igualdad de los seres humanos ante la ley, la libertad individual, la propiedad privada, y esto se convirtió en una base para los estados modernos y centralistas, obviamente. Ahora bien, en 1808, 2 años antes del supuesto grito de independencia, más exactamente el 4 de diciembre de 1808, cuando se rinde Madrid, España, que cae a los pies de Napoleón, se promulga el decreto de Chamartín de Napoleón, que abolió el feudalismo, la Inquisición católica y otros elementos del régimen español. Ahora, lo que dice el profesor Rubén Morales, precisamente estamos dando los fundamentos científicos, históricos, literales, escriturales, que antes de la supuesta independencia de 1810, ya el imperio francés había derrotado a España y había enviado al hermano de Napoleón, que era Pepe Botella, como regente de las colonias americanas de España, y ya él mandaba aquí. Profesor Rubén,
¿cuál fue el papel de Pepe Botella como regente francés en el proceso constituyente de Colombia? Aplicar el código de Napoleón, que era sencillamente la liberación de los esclavos, la liberación de los negros y la liberación de las colonias. Eran la liberación de todos. Entonces él ordenaba que éramos libres. Eso fue en 1809. 1809, profe. 9, libres, absolutamente libres, porque no teníamos dependencia del régimen español. Más allá de los que lo sostenían aquí en Colombia, que era el régimen español que se había quedado. Aquí no nos habíamos liberado de los españoles. Entonces, cuando llega el mando francés, entonces empiezan todos los españoles, todos los criollos del observatorio astronómico, todos esos que hicieron el sainete, a volver a restituir el régimen español. Imagínense, la independencia y nombran presidente a Mario Borbón y restituyen el régimen español. ¿Qué es? Napoleón es solidaridad, igualdad y fraternidad. Fraternité, igualdad y todo. Revolución Francesa. ¿A qué se oponía? A todos estos tramposos criollos y a todos estos españoles que eran sometimiento religioso, esclavismo, dependencia, impuestos, dominio, todos los siglos de dominio perverso y terrible de España en América. Estos señores el 20 de julio de 1810 lo instalaron nuevamente, diciendo que nos íbamos a volver como Francia, masones, que nos íbamos a volver como Francia, libres, que eso para qué la libertad, que eso, que iban a matar a los curas, porque el régimen de aquí era régimen clerical, hasta 1886, clerical. Entonces, toda esa avalancha de discurso fue motivado, toda esa propaganda, para inventarse en el 20 de julio de 1810. Cosa diferente de nosotros. Miren las cifras. 1781 es antes de 1789. ¿Qué hicimos en 1781 los comuneros? Nos liberamos del régimen español que claudicó totalmente claudicó. ¿Ante quiénes? Ante el valor constituyente del pueblo colombiano. Ese sí era pueblo. ¿Quiénes iban marchando? ¿Quiénes iban marchando con los comuneros? Los indígenas con Ambrosio Pisco. Ambrosio Pisco, el comandante de Chía y príncipe de Bogotá, que fue elegido y declararon rey de América a Tupac Amaru. ¿Qué es eso? Eso es un proceso de 1781 de integración americana. ¿Para sacar a cuáles? Y lo sacamos a los españoles. ¿Qué dejaron? Un curita, tramposo, asesino, que lograron engañar con la religión, que si no se iban para la casa, se los iban a llevar para el infierno. Entonces, ¿cuál era el infierno? El infierno lo tenía cada comunero, cada colombiano lo tiene en la mente, que si no se porta bien con el rey, no se porta bien con Dios y los va a castigar con el infierno eterno. Y hagan el favor y declinan. Y declinaron para irse. Los comuneros fue donde los asesinaron y donde los descuartizaron. Rubén, para reforzar lo que tú dices, aquí hemos dicho varias veces que la constitución comunera, o sea, las capitulaciones de Zipaquirá, se firmaron el 7 de junio y ese documento constitucional que tenía 35 artículos fue firmado por una comisión enviada por la Junta Suprema de Tribunales de la Real Audiencia de Santa Fe. O sea que ahí hubo claudicación del reinado español.
y fue presidida por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. El clero también firmó, y 2 oidores, más el alcalde de Santa Fe, que se llamaba Eustaquio Garalvis Hurtado, más 4 generales militares. Eso es, y más 3 testigos. Es decir, que esa capitulaciones, esa constituyente comunera de 1781 no fue cualquier papelito como lo han querido mostrar la derecha que ha manejado la historia. Fue un documento firmado y claudicado por las autoridades del momento, los representantes del rey. Hágame el favor, mi querido Rubén. Esa fue la verdadera liberación que oculta la historia de la derecha para decir que la liberación se hizo el 20 de julio. Una farsa. El 20 de julio lo que hicieron fue tomarse en el poder español y nombrar al rey presidente de Colombia. ¿Qué hicieron los constituyentes de 1781? No le pidieron permiso absolutamente a nadie, se tomaron el poder. Nos tomamos el poder, a pesar de que esas capitulaciones firmadas en julio, tramposeadas y inventados de que las iban a cumplir, hicieron un Te Deum delante de la Virgen, delante de la hostia, delante de Dios. Este arzobispo que iba a cumplir, prometió que iba a cumplir. La condición era que se fueran para la casa y distorsionaran la huelga y el levantamiento, porque eso. ¿Y qué pasó cuando se fueron para la casa? Los traidores delataron a Galán y lo descuartizaron. El cuerpo de América en Pisto Corgalán fue descuartizado. Lo que narran el descuartizamiento de Galán, que es el descuartizamiento de América. Allí descuartizaron la Constitución, la única que tenemos. Esa Constitución la tenemos. Rubén, hay una cosa que está oculta en la historia colombiana y que nosotros aquí en la Escuela Nacional Constituyente, de la mano con usted, profesor Rubén, la estamos sacando a la luz. Hubo una sublevación. Hubo un levantamiento frente a esta traición de los españoles y de los criollos frente a la liberación francesa, que era muy buena para el momento, que se conoce como la sublevación de San Victorino, de José María Carbonell. Cuéntenos eso que está oculto en la historia colombiana, caramba. Exactamente. Esa trampita y ese sainete que armaron allá en la Plaza de Bolívar, entre el alcalde, entre los tramposos del tiestazo y toda la vaina, toda esa mentira, que era para instalarse en ellos en el gobierno. Esa mentira fue olida por todos los indígenas que estaban en San Victorino, todos los campesinos y todos los negros, al mando de José María Carbonell. El héroe inmenso de la República se llama José María Carbonell, no el tramposo Camilo Torres, no el Acevedo y Gómez, ladrón del 20 de julio, no el Sabio Caldas, no los curas, Juan Pey, no los presidentes esos que los pusieron desde ese día y están gobernando hasta hoy. No, ellos no, fue José María Carbonell. ¿Qué hizo José María Carbonell y los indígenas? Salieron a gritar: tramposos. San Victorino. En San Victorino, tramposos. Duraron todo el año gritando y poco a poco los fueron apresando uno a uno hasta que en el régimen del terror, del terror, sapearon a José María Carbonell y fue el único de los que fusilaron. Claro está que fusilaron al tramposo de Camilo Torres, pero es que Camilo Torres traicionó al pueblo y traicionó al gobierno español, porque se tomó el gobierno español y después le jugó sucio. Entonces, el gran héroe de la independencia de Colombia es José María Carbonell. ¿A quién liberó? A los esclavos, a los indígenas, a los negros, a los campesinos y a todos los dependientes que no tenían voto. ¿Por qué no tenían voto? Porque eran esclavos y los esclavos no tenían tierra. Y la tierra que tenían era de los resguardos y les prohibían votar por los resguardos. Ellos votaban eso. Entonces, quien no tenía tierras, quien no tenía posesiones, quien no tenía sangre española, no podía ser gobernante.
de aquí, de los locales. Después fue lo que declaraba la revolución, por ejemplo, comunera, era que todos entramos a gobernar todos. No nos faltó sino un año para que todos estos traidores fueran y traicionaran, los Leiva traicionaran la revolución comunera. ¿La revolución de quiénes? De los obreros, de los trabajadores. ¿Contra quién? Contra esa casta laica, religiosa, recalcitrante, que nos construyó una historia de mentiras. El presidente de la Academia de Historia de Santander, Armando Martínez Garnica, es un soberano mentiroso de la derecha. Decano de la Facultad de la UIS, mentiroso. ¿Cómo que dice que la revolución comunera fue una traición de los criollos contra España, carajo? Y que España le debemos todo lo que somos. No, a España nos dominó y nos puso secuestrados hasta el 50, hasta entrando el siglo XX, nos secuestró y no nos dejó entrar en la inteligencia francesa. Nos cerró las puertas de Francia. Por eso la revolución comunera es mucho más grande. Antonio Nariño, ¿qué hizo? Tradujo los derechos del hombre. ¿De quién? De Francia. De Francia. ¿Para qué? Pues para liberar realmente con los derechos humanos. Los inhumanos españoles de Martínez Garnica y de Vitoria y de toda la derecha de la historia hasta 1886 y después de 1800 montaron una absoluta mentira, sin ofender el mito, porque los mitos son fundantes y dirán que es un pecado. A uno casi le dice que es pecado decirle que son unos tramposos, Acevedo y Gómez, Camilo Torres, todos estos tramposos son unos tramposos. Dicen, ay no, ¿cómo va a quitar el honor? No, físicos tramposos. Y armaron un 20 de julio de 1810 sobre una mentira. ¿Que la mentira cuál era? Que negar los derechos humanos franceses. Imagínense, ¿qué negó el 20 de julio de 1810? Los derechos humanos franceses. ¿Qué dijo Francia? Claro, los negó. ¿Qué hizo Francia cuando agarró y le quitó la cabeza a todos esos reyes y a todos esos curas y a todos esos obispos? Pues simplemente puso el gobierno del pueblo, de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores y del pueblo por el pueblo. No eran los gobernantes, los clérigos del 20 de julio de 1810. Imagínense, el arzobispo, hijo del asesino de los comuneros. El presidente, el alcalde de Bogotá, hijo del asesino de los comuneros. El segundo presidente y el presidente Amari Borbón, todo eso. Entonces, esa mentira, ¿de dónde, compadre Javier? ¿De dónde Rubén, la saco? ¿Dónde Rubén, tengo las bases históricas, señor? Rubén, regáleme un momento. Mire, cuando este programa va a salir pronto, y este programa llega a los profesores de historia porque el anterior que hicimos rompió récord de visitas muy importante en la historia del país. Profesor Rubén, este documento fílmico, audiovisual, va a quedar grabado y va a causar un gran impacto. Y yo sé que, como la vez pasada, va a llegar a los colegios, a los profesores de historia, a los constitucionalistas, a los historiadores, a los educadores populares. Y la gente me llamaba la vez pasada y preguntaba, ¿pero ustedes de dónde sacan esa información? Profesor Rubén Morales Rey, ¿de dónde fundamenta científicamente usted, históricamente, todas estas apreciaciones que reconstruyen, hacen una reingeniería de la historia colombiana y del proceso constituyente y de las constituciones en Colombia, profesor Rubén? Directamente sobre el Archivo Nacional. Mío, 40 años llevo yendo al Archivo Nacional. Y además, ya por referencia, han ido al Archivo Nacional los constructores de la verdadera historia de Colombia, la que le estoy diciendo, no la de los tramposos del 20 de julio, sino la historia real de 1781, que es la verdadera liberación. ¿Quién escribió eso? ¿O cómo se encontró? ¿O cómo lo investigué? Durante 40 años llevo
haciendo esto. Entonces, ¿a qué me guío de los directos? Al archivo histórico, al archivo nacional. Y segundo, de todos, está depositado en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Nacional. Segundo, referencia a estudiantes. Cojas en este librito, que no traguen entero, no sean tan pingos, no se dejen meter carreta. Léanse a Indalecio Liévano Aguirre, el del Palacio Liévano, allá, el famoso allá de Bogotá. Indalecio, los grandes conflictos sociales y económicos, porque esta vaina no es histórica, esto es económico, estos son unos problemas económicos y políticos de nuestra historia, y allí encuentra la historia verdadera. Indalecio Liévano Aguirre, por amor a Dios, no me lo olviden. Segundo, el gran maestro de los maestros, el gran maestro de los maestros. Si lo leen, mi hermano, Germán Arciniegas, el maravilloso Germán Arciniegas, 20.000 comuneros sobre. Allí nos relata exactamente qué pasó, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los traidores y cuáles no. Segundo, tercero, mire, compañeros y los chinos allá del derecho, le arrancan la historia constitucional de Colombia. Imagínense, desde el 20 de julio de 1810 arrancan con una mentira, porque eso no es nada. Eso no es, esa es la historia de ellos, la trampa de ellos, la historia de ellos, la negociación de la Revolución Francesa, la claudicación de Francia para poner el rey otra vez. Imagínense. El maravilloso y grande Díaz Arenas Pedro Agustín, capítulo primero del análisis de la constituyente del 91, es la constituyente del 3 de marzo de 1781. El gran Pedro Agustín, sí ve ahí la figura, ¿no? Sí ven ahí cómo nos cargaban, ¿no? Sí ve que los indios cargando ahí. Esa es la historia de nosotros, cargando un bobito ahí, leyendo pendejadas, mientras que nosotros poniendo las costillas. Y la historia es el que va cargando, no del que está encima. El que está encima está diciendo mentiras y va muy dichoso que es un español. Entonces, aquí está el tercer libro, Pedro Agustín Díaz Arenas, capítulo primero. Siguiente texto ya diferido y de los míos. Entonces está la construcción de nuestra naturaleza indígena, que se llama Gritos de Dolor Indígena Americano. Ese libro es mío y ese libro narra todo lo que somos de Chiapas. ¿Recuerdan el primer presidente indígena de Colombia? Fue fusilado en Chiapas luchando luchando a favor de la Revolución Mexicana. Entonces, ese libro es de los UAS, de los traicionados. Ya le quitamos la traición porque la Corte Interamericana nos lo favoreció y los tenemos que reivindicar. 3 billones de pesos vale. ¿Quién fue el indígena que murió en Chiapas? En Chiapas murió José María Melo, presidente de Colombia, revolucionario auténtico de Colombia, que propendió por la liberación de los esclavos, que el 20 de julio la pusieron. El 20 de julio empezó la esclavitud en Colombia. Imagínense, la liberación del 20 de julio fue exactamente la negación. La Revolución Francesa tuvo también una fallita muy terrible, que fue que declaró delito los sindicatos. Pero la revolución del 20 de julio de 1810 dijo lo mismo. Aquí en Colombia dijo lo mismo, que los sindicatos y las reuniones eran. Bueno, otro libro es Filosofía del Derecho Indígena frente a la filosofía del derecho occidental. Como la historia es una narración del que la hace, el que domina es el que pone la historia. Esa historia, no vayan a meterse en inteligencia artificial. Una señora aquí política que quería organizar la marcha comunera le dijo a un lambón allá, que no sé quién sería, le dijo, sáqueme la revolución comunera, y no lo buscó a usted Felizola, sino se fue y buscó la inteligencia artificial. ¿Y sabe qué le dice la inteligencia artificial, que es la que narra la historia de la derecha? Que el gran
arzobispo, virrey, había que condecorarlo. Y una política de aquí, de la derecha, aliada con la derecha, aquí, que se ha tirado todo lo que es la izquierda en Santander. Y que era Juan Francisco Bermeo, el gran. Pues claro que la inteligencia artificial le bota esa porquería, eso es pura mentira. Estudiantes, no vayan a la inteligencia artificial, vayan a Arciniegas, al gran Arciniegas, vayan al precioso, pero al precioso constructor de la historia de nosotros, Liévano Aguirre. Vayan a Pedro Agustín Díaz Arenas, no traguen entero. Ahora, los libros diferidos míos, pues ahí los recomiendo. El primer libro, pues se llama Filosofía y Derecho Indígena. Ah, no, que nosotros no tenemos derecho, un derecho precioso, consuetudinario, profundo y constituyente. El derecho indígena lleva miles de kilómetros al Código de Napoleón. Imagínese el mugroso Código de Napoleón, que fue la confirmación del derecho romano. El derecho ¿En qué año y en qué siglo sitúas el Código indígena? Hace más de miles de millones de años. 20.000, más de 20.000 años. Antes de 1492, pues, obvio. Antes de, no, que las civilizaciones de nosotros fueron antes de que nos llegaran a descivilizar, a colonizar y a matar nuestra cultura. Allá no, lo que nos dijeron no fue independencia, fue matarnos. La ¿Cómo se llama ese libro? Muéstrame ese libro nuevamente, el que estamos hablando. Este libro para la derecha, ahí. Filosofía y Derecho Indígena frente a la filosofía y derecho occidental. Hoy, Javier, hoy decimos la historia tramposa de la derecha y la historia tramposa de la clase dominante frente a la historia comunera profunda indígena. Esa es la filosofía. Bueno, entonces, profesor, esos son los libros y les termino con un libro que se llama A mí no me crean tan pingo. Y tercero, les comunico el último libro que hice, que es el resumen de esto, que es el otro libro, se llama El Derecho Negro. No, búsquelo con calma. No se preocupe, búsquelo con calma. Se llama, mire el último libro donde tengo el resumen de toda mi vida. Escuchen nomás el título. Bueno, miren, un poco hay unas calaveras y un poco de cosas, y vea eso, ¿sí? Mire cómo se llama. Mire, aquí está el dominio español, ahí está, mire. Bueno, ¿cómo se llama? Mire cómo se llama el libro, que me estoy haciendo propaganda. Mire, Educación, Derecho y Justicia en un Estado antisocial y gangsteril. Bueno, eso es lo que tenemos. Rubén, regálame un minuto. Mire, no podemos irnos en esta hermosa disertación, diálogo de saberes, conversatorio, disertación que reconstruye y replantea y pone a reflexionar a los colombianos, la historia, los profesores, el sistema educativo colombiano. Atento, señor Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, presidente Gustavo Petro. Pónganle atención a este proceso constituyente que estamos construyendo entre todos los colombianos que estamos en estos procesos. La Unidad Popular Constituyente de Santander, el Movimiento Nacional Popular de la provincia de Oriente en Cundinamarca, la Escuela Nacional Constituyente, la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente, el Movimiento Constituyente del Catatumbo, la Constitución, los constituyentes comuneros de Barranca Bermeja con Roberto a la cabeza y múltiples organizaciones que estamos trabajando. Señor ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pónganse las pilas, Benedetti y su combo, porque el pueblo colombiano está reorganizando la historia y el proceso constituyente. Rubén, señor, he escuchado en las charlas que he tenido con usted de que Bolívar no murió en la quinta de San Pedro Alejandrino, que hubo un buque, que hubo muerte, que hubo fusilamiento en alta mar. ¿Dónde saca usted esto? Por favor, lance la bomba a toda Colombia en este momento, los que se han quedado hasta el final de este programa maravilloso que va a impactar la historia de Colombia. ¿Qué pasó con Bolívar, mi querido profesor Rubén? Bolívar es la trampa más fea que la que hemos dicho, es la que hicieron con Bolívar.
Imagine que los datos de la muerte de Bolívar, los únicos datos que tienen de la muerte de Bolívar, se hicieron 35 años después de la muerte. Por Mier. ¿Mier quién era? Un ladrón que con Reverán se unieron 35 años después, con los parientes de Reverán, no con Reverán, para construir, dizque la historia clínica de la muerte de Bolívar. Cada segundo, una historia clínica no tiene cada segundo, dice en el minuto tal, en el segundo tal, escrita 35 años de... ¿Usted cree que una historia clínica tiene un documento? No hay documento de la historia clínica firmado por nadie, sino construido 35 años después de la muerte de Bolívar. ¿Sí se da cuenta? Arranque por eso, Javier. El esqueletico de Bolívar, el esqueletico, que no está aquí, se lo tragaron los tribunales, los tiburones en alta mar. Espere y le digo, 35 años después, el esqueletico que dijeron que toparon allí en una iglesia botada en la fosa. ¿Usted sabe qué son las fosas comunes? Eso, la que hicieron en el Palacio de Justicia, la que hicieron allá, que metieron los cuerpos y después de 40 años vamos sabiendo quiénes eran los verdaderos. Entonces metieron el cuerpo de Bolívar, que dice Mier, el ladrón, con Reverán, que es el otro ladrón, los dos ladrones. Póngale cuidado qué hicieron. Escribieron esa historia, que es la historia de la derecha, que cuenta que no, que murió, que el día ahora, que tal, que no sé qué, y que yo si me voy al sepulcro, la verán los partidos, pura carreta. Eso no existe. No existe ni el acta de independencia, mucho menos existe la pendejada. Científicamente, 35 años después de escrita la historia, pierde la objetividad de los huesitos y de la verdad. Bolívar no iba en huida. Bolívar iba saliendo, Bolívar iba en huida, iba a desechar del gobierno porque lo tenían jodido y lo iban a matar. Lo iban a matar desde Estados Unidos, donde estaba Santander armando el cuento. ¿Quién armaba el cuento? Santander. Estaban allá. Entonces Bolívar salió y le dijo pues a Mosquera y a todos los masones, les dijo: compadres, aquí está joda, se jodió, me voy porque no pude unir a América, me traicionaron con la Constitución del 21, me traicionó el Santander por allá con que me iba a matar en el tal septembrina, la noche de septembrina, todos carajos. Y lo traicionó Páez también, Páez. Yo me voy, a Sucre, en la misma, instantáneamente que hicieron el complot para matar a Bolívar, porque fue un complot. Entonces, que en el 30, ¿qué pasaba? Que fue en diciembre que dicen que murió Bolívar, porque eso tiene duda, eso no, eso se escribió 35 años después y dicen que la historia fue eso, pero ubicándola históricamente, démosle el 30. El 30 había la amenaza de los ingleses de volver con Bolívar a invadir a Miami, invadir allá, a Estados Unidos, por las patas, por debajo. Los ingleses iban a invadir. Entonces, los norteamericanos montaron todo un cerco de naves norteamericanas, Cartagena, Santa Marta, Venezuela y Colombia y Barranquilla, todo ese plaguero. Había naves norteamericanas, pero también estaba los buques que iban a trasladar a Bolívar por archivo desclasificado, el buque Granfus, norteamericano, de la Armada norteamericana, capturó al buque de Bolívar. Hasta ahí. Eso lo dijo ¿quién? El gobierno norteamericano. ¿Cuándo? En el 30. ¿Tuvo malito? ¿Tuberculoso allá abajo en Santa Marta? No, señor. ¿Usted qué dicen? El más enemigo grande de los norteamericanos, que era el gobierno inglés, y Bolívar era aliado del gobierno inglés, lo iban a dejar por ahí. Iba lleno de plata y oro, Bolívar. Duro. ¿Usted cree que iba pelado, Javier? ¿Usted cree que iba sin 5 a morirse allá? No, se robaron la plata los norteamericanos y
acabaron con el cuerpo de Bolívar, que se lo tragaron los tribunones, lo fusilaron. ¿Usted cree que iban a dejar un héroe como Che Guevara, que también lo escondieron? Ustedes van a dejar un héroe, los héroes se matan y se esconde el cuerpo. El cuerpo de Bolívar lo saben los tiburones de alta mar. El tramposo ese de Mier y el tramposo de Reverán, el médico, son 35 años después de la muerte de Bolívar que escribieron unas narraciones de una joda que pasó hace 35 años y que inventaron. ¿Por qué narran eso? Porque no van a decir que nosotros nos robamos esa plata, que se la compartieron con los norteamericanos. ¿Y de quién eran mandados los norteamericanos en el 30? Pues mandados por Santander, que estaba exilado en Norteamérica esperando volver a venir a tumbar a Bolívar y matarlo. Todo Norteamérica estaba dispuesto a matar a Bolívar donde fuera, y mataron a Sucre, y al mismo tiempito fueron y mataron a Bolívar, lo capturaron ahí en alta mar. ¿Quién lo dice? Lo dice Mier, un descendiente del tramposo Mier, y lo dice, y narra todo cómo fue la muerte de Bolívar. La muerte de Bolívar no fue así como la dice. Y el otro que montó una historia que algunos dicen, ay, entonces el ADN que sacó Chávez allá y que dijo que era Bolívar y le sacó las patillas por aquí hasta la nuca. Mentiras. Otro sorta de mentiras allá de Venezuela. Uno dice que murió envenenado. ¿Envenenado qué? Pues de un tiro. ¿De quién? O un mordisco de un tiburón. Están pendejos. A mí no me crean tan pingo. Y eso es científico. Y eso es científico. Y eso es científico de lo desclasificado por el gobierno norteamericano. Pues yo no le creo al gobierno norteamericano, pero si desclasificó que el buque Grampus capturó al buque de Bolívar, lo iba a dejar vivo. Entonces Mier la embarra en un pedacito que dice que tuvo que recurrir a los médicos norteamericanos. Pendejo. Que venían en los buques. Pendejos. Que venían en los buques. Un hediondo médico iba de un buque norteamericano. Llegó Bolívar, tan lindo Bolívar. Pues había que pasarlo allá en las armas y botarlo al tamaño. Viendo otra tesis, la tesis del móvil. El móvil, el económico, el móvil político, la instancia de los buques en Santa Marta, la mentira de Mier y Reverán. Reverán, el pendejo médico ese, que no era médico, no era médico, no era médico. Y dijo que dio la historia clínica. Entonces, si la trampa del 20 de julio fue un asco de los historiadores, una cosa fea, que no tienen, mejor dicho, ni patas ni manos, declararlos como la gran mito de la gran revolución y la independencia. No, fue precisamente la caída de Colombia y la trampa que le hicieron a los comuneros, que la vamos a reivindicar en la constituyente, que simplemente la constituyente empieza a redactar. Artículo primero, se incorpora a la constituyente los 35 artículos de la revolución comunera que están vigentes. ¿Qué dicen? Las minas son del común. ¿Qué dice? Los puestos públicos son de todos los colombianos. Macondo. ¿Qué dice? Que aquí se puede rebelar cualquiera. ¿Qué dice? Que aquí el presupuesto no es para que lo cojan para los ladrones, sino que sean juzgados con pena de muerte quizás quien se robe el presupuesto nacional, etcétera. Todo es las constituyentes, que usted puede hacer referencia a su gran publicación que hizo, que es mucha cosecha suya, de lo que fueron los 35 artículos analizados como la constituyente más grande del mundo por la Sorbona de París. Sí, señor. Y estos pendejos historiadores le meten la carreta de que es la historia de la derecha, que eso qué historia es. ¿Por qué quitaron la cátedra de historia, Javier, que usted está pidiendo y rogando? Ponga, Petro, dígales que pongan. Porque es que usted solo libera su mente, y yo la liberé el día que me leí a estos magos y el día que me fui a la fuente a estudiar. Desde ese día me volví rebelde y soy hasta grosero, porque es que si ellos son groseros con la historia, yo a veces aquí los santanderianos aporreamos el lenguaje y somos groseros, pero no somos groseros, somos los más. Es que lo que pasa es que somos ariscos como las espinas que crecen en la profundidad del Chicamocha. Ariscos, bueno, como las Rubén, ya para terminar, te pido que seas breve porque ya se me acabó el tiempo y podemos hacer otro programa porque yo sé que esto va a causar un gran impacto.
¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica? Brevemente, por favor. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica en la Revolución Comunera? ¿Hubo traición o hubo apoyo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues obvio que hubo traición del arzobispo virrey y la religión católica, porque es que la religión católica fue exactamente la que hizo que los comuneros se devolvieran en un Te Deum. Si a su mamita, Javier, perdóneme que me meta con su señora madre, que en paz descanse, y la mía, van y la invita a la iglesia el cura, le reza y le dice: si usted se me vuelve revolucionario, se va para el infierno. ¿Qué hace su abuelita con haberle metido 50, 70 años en la cabeza que es que Dios es la religión y que Dios es eso? Pues usted le hace caso al cura. Y el cura hediondo fue y los engañó y les dijo: devuélvanse, que Dios me ha dicho que están benditos ustedes. Y firmó el primer cohecho de la historia con Juan Francisco Bermeo, cohecho. El segundo cohecho, ¿cuál fue? El de la Política. Es que la historia, Javier, no es para mirar. Por eso yo pongo el libro mío se llama Parece que fue ayer, recordando a Manzanero. Parece que fue ayer. Todas esas cosas que hicieron ayer se están repitiendo, Javier, hoy. Hoy, el segundo peculado que lo hizo Política en el Congreso de la República a las 12:01 es el segundo peculado terrible que lo hizo el arzobispo y rey de la religión católica. La religión católica es muy buena puesto en manos del sagrado Papa que se nos fue ahorita. El Papa Francisco, adorado Papa Francisco, es que hizo cosas sociales muy hermosas, pero el resto de la religión era coautora de una historia tramposa y mentirosa que fue la que redactaron y la que le metieron a estos pobres muchachos. Los muchachos de la universidad todavía se comen el cuento. Lean a Pedro Agustín, lean a Arciniega, lean a Líbano Aguirre. Bueno, eso te quiero decir, que la religión católica es muy hermosa. Mi abuela era religiosa y me puso a mí de acólito y quería que yo fuera cura. Gracias a Dios no fue cura, pero si hubiera sido cura, de pronto me hubiera ido hasta mejor. Entonces, la religión católica, las religiones son muy importantes para el proceso temporal de hacer creer a estos hombres que va a haber un mundo después. Pero el resto, cuando la usan ideológica y políticamente, es desastrosa. Miré a la conciencia de un virtuoso y vi que era desastrosa. Entonces, no digo yo que los virtuosos, que son malos y esto, aquella, de Kafka, no. Ellos son muy buenos, que sean virtuosos y seamos virtuositos, pero el hombre es un poquito de demonio y un poquitico de Dios. Listo. Bueno, Rubén, muchas gracias por esta disertación, por este diálogo. Hemos llegado al final del programa y este es nuestro regalo como Escuela Nacional Constituyente, como Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente, como la Unidad Popular Constituyente Comunera de Santander, para Colombia, para la academia, para el sistema educativo colombiano, latinoamericano, para la construcción de una nueva historia de los procesos constituyentes en Colombia, hacia una nueva historia de las constituciones en Colombia. Estamos haciendo historia, estamos haciendo reingeniería, estamos reconstruyendo en equipo la historia de Colombia verdadera. Se la estamos arrebatando a la mentira del fascismo y de la ultraderecha de la historia colombiana y se la estamos entregando al pueblo, a las bases indígenas, campesinas, populares, afros, las clases menos favorecidas de Colombia. Le estamos entregando la verdadera historia. Juzguen ustedes, no se pierdan la quinta parte que viene próximamente, en pocos días, la quinta parte de esta línea de investigación denominada Hacia una nueva historia del proceso constituyente en Colombia, como antesala, óigame bien, como antesala de la octava papeleta en marzo del 2026, que el pueblo colombiano, mire, vea que se lo digo, mi querido cibernauta, estudiante, amigo, amiga que nos escucha en América Latina y en Colombia, los colombianos organizados en todos estos instrumentos que he mencionado, no vamos a descansar hasta que Colombia tenga una nueva constitución y que reemplace a la constitución del 91,
no porque sea mala, no porque esté mal hecha, sino porque la dialéctica de la historia de los pueblos latinoamericanos nos indica que tenemos que evaluar, optimizar, construir permanentemente desde un enfoque dialéctico el diseño del Estado y adaptarlo a los nuevos tiempos. Y el pueblo colombiano hoy está listo y se está preparando y estamos contribuyendo con la historia de Colombia a construir la nueva Asamblea Nacional Constituyente con un nuevo proceso constituyente y con una próxima nueva constitución para Colombia. Duélale a quien le duela, porque la oligarquía, la ultraderecha se va a oponer, pero nosotros desde los constituyentes primarios y originarios vamos a luchar para que esto se logre. Pero quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso le damos muchas gracias al profesor Rubén Fernando Morales Rey, descendiente directo de los comuneros de 1781, historiador, profesor, que nos ha dado luces y nos ha ayudado a comprender. Músico, poeta y loco. Hombre, qué bueno. Es que los locos, los cuerdos no hicieron, los cuerdos se tiraron la historia. Los loquitos por allá son los que la reconstruyen. Dicen que están loquitos, pero no están loquitos. Einstein no estaba Entonces, loquito. profesor, una conclusión que yo quiero que dejemos. En la quinta jornada vamos a hacer las conclusiones de esta disertación histórica, que por primera vez en la historia de Colombia se saca a la luz pública de manera comunicativa, en la mass media, en la multimedia, en los canales, en las redes, en los medios de comunicación, porque esta es una revista contraportada internacional, es un medio de comunicación social. Primero, Podríamos de pronto, profesor, podríamos concluir entonces que el grito de independencia del 20 de julio y ese movimiento popular que se dio desde 1810 con la expedición botánica, con los líderes del observatorio astronómico y con Camilo y todo ese combo que usted mencionó, y lo que es el sainete que usted llama del 20 de julio, era un movimiento prácticamente que se levantaba contra el imperio francés de Napoleón Bonaparte y de su hermano Pepe Botella, que estaba ya aquí como regente de las colonias americanas. Y ellos desconocieron el carácter libertario, global, universal de los derechos humanos y de la Revolución Francesa, que sí la tuvo en cuenta Antonio Nariño. Entonces, esta supuesta revolución del 1810 prácticamente era una traición a una verdadera y revolucionaria independencia de Colombia, porque ellos lo que no querían era perder el cordón umbilical de España y seguían reivindicando a los reyes de España, mi querido Rubén. correcto. Las conclusiones. La primera es de la revolución del 20 de julio, que no fue ni revolución, ni grito, ni nada. Fue la trampa para tomarse en el poder los amigos de Leiva. Segunda, que la revolución comunera fue la constituyente primaria. Y tercera, que la verdad sobre Bolívar la tienen los tiburones y la tiene el desclasificado de Estados Unidos para que nos diga dónde está el cuerpo. No lo van a decir porque está en la barriga de los tiburones, y que esa es la pura verdad. Eso no existe. O sea, y todo ese resto de mentiras de May y de todo eso de Bolívar es una sarta de mentiras insostenible, científica, política, jurídica y socialmente y económicamente. Son tesis. Y cuarto, el papel traidor y fatal de la Iglesia Católica en la revolución. Y de Santander, por supuesto. Santander traicionó a Bolívar y lo quería matar y lo mató. Correcto. Bueno, muchas gracias, profesor Rubén Fernando Morales Rey. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Un abrazo fraterno para todos los colombianos y colombianas en la diáspora y en el país. Una pequeña corrección que me la irán a reclamar, que es que su merced dijo que yo fui fundador de la UIS. Yo fui fundador de la Escuela de Derecho de la UIS. Yo no fundé, porque eso no tengo todas las canas para haber fundado la UIS.
Soy fundador de la carrera de Derecho, fui fundador de la Universidad de Uniciencia y fui fundador de la Escuela de Derecho de la Facultad de la Amazonía. Yo no soy fundador de la UIS de lo grande, de la UIS. Yo soy fundador de la Escuela de Derecho que ya se torció. Muy bien, gracias por esa aclaración. Amados cibernautas, amigos y amigas, muchas gracias por estar en esta cuarta jornada de la línea investigativa hacia la construcción de una nueva historia del proceso constituyente en Colombia. Vea, no se me pierda la quinta parte. La próxima semana nos vemos por aquí, por este mismo canal. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo a Mónica en Europa, que nos está haciendo el máster central. Venga aquí, mi asistente, que para los créditos, mírelo. Y Mauricio García, mi paisano García de Santander. Bueno, un abrazo fraterno para todos y para todas. Vale. Gracias, mi hermano. Gracias.